Ey yo, posiciones claras, pensamiento claro. Hemos pasado presiones y tensiones, pero hemos crecido en el camino. Nadie define lo que soy y lo que quiero y lo que pienso. Sigo de pie, a pesar de todo, sigo de pie. Buen día a todos, amigos del blog Cuban Generation Y. Hoy nos encontramos en nuestra segunda intervención en video y contamos con la presencia de un exponente de la cultura underground, nuestro amigo Raudel Collazo, miembro del grupo hip hop llamado Escuadrón Patriota. Gracias, Raudel, por estar aquí con nosotros. Me gustaría empezar esta entrevista con algo bien simple, que nos dijeras en tus palabras, ¿quién es Raudel? Bueno, Raudel, ¿quién es Raudel? Raudel es un joven común, cubano, que en algún momento de su vida apostó por el arte y apostó por darle sentido a ese arte con su discurso, con su mensaje y sobre todas las cosas incorporando la realidad inmediata a esa creación artística. Ese es Raudel, joven cubano, normal como todo, con sueños, con anhelos, con esa necesidad en algún momento de mi vida de poder entender y comprender la cosa social, la cosa existencial dentro de Cuba. Y eso me llevó al arte, esa curiosidad, esa necesidad en un momento de mi vida de entender mi entorno inmediato fue lo que me llevó al arte. Y como te digo, bueno, fue al arte el compromiso que establecí con mi realidad inmediata. Estudiaste psicología en la universidad. ¿De qué manera crees tú que tus estudios hayan influenciado en tu música y tu arte? Sí, estudié, no precisamente, yo estudié en algún momento esto que en Cuba empiezan a hacer todo este montón de cortes y de reacomodar un poco el sistema educativo. Yo soy de Huile, no soy precisamente de La Habana, entonces ya se le hacía un poco insostenible al gobierno poder tener gente que fueran de otros lugares en la ciudad, entonces empezaron a poner las universidades, a acercar un poco más las universidades a la gente, y entonces a mí me tocó estudiarla en el ISCA, en San José de las Lajas, que entonces ahí pusieron humanidades, y ahí fue donde me gradué, pero bueno, sí, definitivamente me gradué como psicólogo, y estuve un tiempo trabajando como psicólogo en un grupo de salud mental en un policlínico en mi zona, en Guinea, donde soy. Pero lo fundamental es que también la psicología, haber estudiado psicología, me dio algunas herramientas de comunicación y de entendimiento de cómo funciona en algún momento el ser humano en sociedad e individualmente. Y por supuesto, eso ayudó mucho a acomodar mi discurso, ¿no? Porque antes yo tenía una manera de hacer mi música, hago música hip hop, y mi discurso era más directo, más frontal. Todavía sigue siendo directo y frontal, pero ahora lo hago más desde la perspectiva de entender cómo funciona la mente humana, ¿no? Y sí, eso solo debo un poco también a la psicología, ¿no? Poder entender cómo puede reaccionar el ser humano en diferentes situaciones de su vida, ¿no? Según Silvio Rodríguez, tú vives en un país libre. Me imagino que entonces has podido ejercer tu arte sin censura y sin contratiempo. ¿Verdadero o falso? No, yo pienso que bueno, si para Silvio Rodríguez, él tiene la convicción de que vive en un país libre, bueno, de todos modos esa es su perspectiva. Mi perspectiva es completamente diferente. De hecho, es una perspectiva completamente contradictoria a lo que dice él. Para nada siento que vivo en un país libre, para nada pienso que mi Cuba, donde vivo, es un país libre. Todo lo contrario. Y a mí me tocó hacer el arte en esas condiciones. Mi arte es militante, mi arte es contestatario, mi arte es cuestionador, es crítico del sistema, de la sociedad, precisamente porque yo sentí desde el principio que lo menos que teníamos era libertad. A lo mejor teníamos otras cosas, pero libertad. Libertad como yo la entiendo.
Y entonces yo, obviamente, Silvio Rodrigo, para ser un ícono, además de ser el padre de un buen amigo mío, de un artista y un buen amigo mío que es mi hermano, Silvito, pero mi criterio es completamente contradice lo que dice Silvio de que Cuba es un país libre. Con respecto a tu arte, sí, también quería decirte, es revelador. Anoche estuvimos en la presentación que se hizo aquí en 8 Live y entonces pudimos escuchar este nuevo tema que es dedicado a los plantados, a los presos plantados de Cuba, Okay. que es en cierta forma no tanto para las personas que viven en el exilio, pero para el pueblo cubano. La historia de los plantados es prácticamente desconocida. Sí, pero el tema, fíjate, no es solamente para los cubanos que viven en el exilio también, porque aquí para los cubanos que viven en el exilio también hay mucho, y creo que es la mayoría desconectada. Sí. Gente que vive en 10, que vive en 15, que vive en 8, que vive en 5, que vive en 6, pero no saben. Porque yo personalmente he hablado con muchos cubanos que son mis amigos, son mis socios, y le he hablado de diferentes temas, no solamente de los plantados, diferentes temas, y no saben. Ellos llegan aquí y se desconectan. Ellos llegan así, cosa que yo puedo entender, cosa que yo entiendo perfectamente, tratan de recuperar el tiempo, tratan de vivir todo eso por lo que alguna vez, todo eso que alguna vez añoraron, todo eso que alguna vez quisieron y no podían tener en Cuba, y que ahora a lo mejor aquí están dándole un poco de sentido, lo están logrando, están viviendo esa experiencia y se desconectan completamente de lo otro, de la cosa de la patria, de la cosa de Cuba. Y está bien, porque nadie tiene necesidad ni obligado que la gente se involucre, pero parece que esta posición le toca a la gente que verdaderamente siente, no digo que ellos no lo sientan, pero que esto de preocuparse por las cosas sociales y políticas de Cuba le toca más a la gente que verdaderamente siente por el otro. Porque irte, por la razón que se van los cubanos, que los cubanos todos, absolutamente todos se van por razones políticas. Todos los cubanos se van por razones políticas. Yo respeto al que me diga en mi cara, yo me fui por razones económicas, pero por dentro le estoy gritando, no, tú te fuiste por razones políticas. Por consecuencias económicas, pero te fuiste por razones políticas. Tú me disculpas, pero tú te fuiste por razones políticas. No digas más que te fuiste por razones económicas. Pero bueno, obviamente desde esa perspectiva dice que me fui por razones políticas, no me interesa la política, no me meto en la política, entonces estoy aquí viviendo otro tipo de experiencia, y entonces hay otro tipo de cubano que sí se involucra, que sí le interesa, que sí está haciendo lo que pueda por preocuparse por sus hermanos, los que quedó atrás, por sus hermanos de sangre y los que no son de su sangre. Y entonces parece que todo este posicionamiento, todo este tema de la política y todo este tema de la sociedad le toca a ese tipo de cubano que sí le interesa el otro, ¿no? Que sí le interesa el futuro de su país. Pero yo me siento completamente comprometido. Fíjate que mis canciones, yo no hago canciones para congraciarme con nadie, yo hago canciones que reflejan mi realidad, lo que yo vivo, lo que he visto y sobre todas las cosas, la voz de un montón de cubanos, millones de cubanos dentro de la isla, que yo sé que están alineados con mi discurso, que yo sé que sienten por mis palabras, que yo sé que se reflejan por mis palabras, que se identifican en mi discurso y en mi mensaje. Por ese montón de cubanos también ahora te he digo las cosas que digo. Martí decía que el humor, yo diría que el arte, debería ser como un látigo con cascabeles en la punta. En tu caso y en el de otros artistas como tú, además de la necesidad personal de expresarse sobre la realidad del pueblo cubano, ¿cuál es el motivo, el fin que buscan con su arte contestatarios ustedes? Mira, yo a esta altura me cuestiono un poco qué fin busco porque a lo mejor porque de todos modos si me incentivan a no me pregunta, yo busco lo que está buscando todo el mundo. Todo el que quiere lo mejor para Cuba. Una nueva Cuba, un país donde la emigración no tenga que ser la solución, donde todo el mundo tenga que irse corriendo a tropel desde el país. Yo aspiro también como mucho a tener una Cuba de oportunidades, una Cuba donde la gente tenga sentido de poder experimentar el vivir en una isla con
posibilidades, con oportunidades para todos y sobre todo progresiva, evolucionada. Y definitivamente eso no pasa. Entonces, yo no sé, como te decía ahorita, si qué fin persiga yo, porque a fin de cuentas está el fin de todos los cubanos. Lo que sí hago con mi música y con mi arte es tratar de visibilizar la realidad cubana, es tratar de cuestionarnos la realidad cubana, es tratar de tener una lectura de la realidad cubana diferente a lo que nos dice el discurso oficial, que es completamente, muchas veces, o la mayoría de las veces, lejano a la realidad de Cuba y de los cubanos. Eso es más allá que el fin que persigo, sino que uno de mis objetivos con mi arte. Visibilizar, condenar, cuestionar, criticar y poner en el ojo del huracán una realidad cubana que los medios oficiales no cuentan, no narran y no visibilizan. ¿Y cuántas veces has sido tú detenido, me imagino, aproximadamente por la seguridad del Estado cubano? ¿Y qué demandas te hacen ellos cuando te detienen? ¿Qué te dicen? ¿Qué te Bueno, he tenido por ahí algunas detenciones, pero lo que más he tenido es este tipo de modalidades que te citan, te llevan por un lugar, te meten 5 horas hablándote de sus cosas, de las cosas que ellos creen, como ellos ven la cosa. Y sí, han sido muchas. Estos contactos míos con la seguridad del Estado han sido muchos. Yo estoy haciendo este arte y han sido muchos. Normalmente sus reclamos es que obviamente no están de acuerdo con lo que yo pienso, ni lo que canto en mis canciones, ni mi discurso, ni mi mensaje, obviamente, eso primero. Y segundo, tratan de muchas veces de persuadirme, ya no, pero primero trataban de persuadirme de que no siguiera haciendo este arte. Después pasaron por una etapa de negociación de que, ¿qué podemos hacer contigo, papi? A ver cómo podemos hacer, porque ya sé que ya tú vas a seguir, pero para que no te busques un lío superior con nosotros, ¿qué vamos a hacer? Porque nosotros no te entendemos, tú no nos entiendes nosotros, tenemos que dar un punto de eso, no sé. Entonces ya están en la fase azafarrancho, que ya como en Camagüey, que me pasó hace un poco, que fui a un concierto de Camagüey, lo que me busqué fue que entrando a Camagüey, la seguridad del Estado me detuvo con una parafernalia, carros frenando, gritería, que parecía que venía era Bin Laden, entrando a la ciudad, y me detuvieron en un lugar ahí preso por más de 5 o 6 horas, hasta que me soltaron, con tal de que el concierto del que iba a participar no fuera. Pero los reclamos de ellos más bien reclamos, no tanto reclamos, sino es más bien tratar de persuadirte de que no siga, las consecuencias que te puede traer si sigues en esto. Y todo esto está dado por las consecuencias que le está trayendo a ellos el que se ponga la verdad y hacer claro, ya no estamos en la Cuba aquella que era telón, como se le decía en la antigua Unión Soviética, en los países comunistas de la Europa del Este, telón de acero. Ya no estamos en la época del telón de acero. Ya la tecnología nos ha tirado un cabo, tenemos que reconocerlo, aunque todavía está precaria en Cuba el hecho de la tecnología, pero nos ha servido para utilizar la tecnología como una herramienta para mostrar y visibilizar lo que antes ellos ocultaban. Lo que antes muchas veces se hacía dentro de la isla y nadie se enteraba qué pasaba. Ahora, gracias a la tecnología, hay un poco más de oportunidad y posibilidad que la gente del mundo, los que le interese o los que quieran, puedan saber muchas de las cosas que pasan dentro de la isla. O sea, están un poco más descubiertos. Porque por aquí dicen, nosotros respetamos esto, nosotros respetamos lo otro. Entonces por ahí cuando salen 40 videos viendo golpizas, viendo detenciones arbitrarias e ilegales, viendo cómo avasallan muchas veces a ciudadanos que no tienen que ser opositores, o sí, sino que hay una política muy clara del gobierno que ya a través de la tecnología, los teléfonos, la grabación y todo eso, el mundo puede verla, la gente puede verla, independientemente de lo que ellos digan. Somos muy buenos, pero por otra parte empiezan a mostrarte videos que cualquiera que tenga un razonamiento serio dice, bueno, a ti me están diciendo que ellos no hacen esto, que ellos no hacen lo otro, pero hay 150 de videos en internet donde están haciendo con todo lo contrario lo que dicen que no hacen. ¿Cuál crees que sea el principal obstáculo del pueblo cubano
a vencer para cambiar el sistema político y social en Cuba? El principal obstáculo es que la gente está desconectada. La mayoría de la gente, los cubanos, están desconectados. Y están desconectados e ignorantes del poder que tiene la gente. Del propio poder que tiene la gente. Si un grupo un poco más masivo toma conciencia del poder que tienen para cambiar el orden establecido, si supieran que sin tirar un tiro, que sin violencia ni nada, la gente empoderada con un poco, o sea, y va que la redundancia, la gente con ese poder de reclamar, de exigir seriamente, si la gente supiera que ese poder es real y está ahí, yo creo que las cosas fueran diferentes. Obviamente el cubano opta por cualquier otra cosa menos que tratar de posicionarse claramente, ¿no? Porque siento que eso es lo principal que conspira entre nosotros. El cubano se desconecta, se aleja, no se involucra y le deja la responsabilidad a un poquito de gente así, que están luchando contra una maquinaria brutal. Y yo creo que eso es lo primero que los cubanos deben concientizar, ¿no? El poder que tienen, si un grupo mayoritario entiende que si toma posiciones claras y sólidas, hay que escucharlos. Hay que contar con ellos, hay que escuchar sus exigencias, sus reclamos y trabajar para cambiarlas sí o sí. Pero la gente tiene que creérselo, tiene que entender. No, la historia ha demostrado en muchas regiones, en muchos lugares, las cosas cambiaron así, sin tirarle un tiro. Hay quien aboga por cosas más radicales, ok. Pero yo pienso que si un grupo de gente entiende la responsabilidad que tiene y el poder que tiene, yo creo que las cosas hace rato hubiesen sido diferentes. Y hablo de intelectuales, no hablo solamente de la gente común, hablo de gente que tiene peso, que tiene influencia y que tiene un poder en la palabra. Repito, hablo de los intelectuales, de artistas, científicos, que se involucren más, porque por ahí los hay muchos que entienden bien que Cuba está en un caos, que Cuba está en una situación caótica, ellos lo saben, pero por diferentes razones no se atreven a involucrarse en la cosa. Y de nuevo el temor a lo que le pueda pasar, por decir. Y que quizás no es tan necesario llegar al cambio, digamos, violento, de una revolución donde corra la sangre. Casi siempre las revoluciones más radicales llegan, por lo general, después que se atravesaba con casi todas las formas y los modos. Y ya normalmente van fracasando todas las formas, ya llega un momento donde no hay otra forma de hacerlo. Podemos irle un poquito más cerca a la historia, en el 59. El sistema actual llegó a un poder de qué manera radical y violento, porque entendieron en un momento que todas las demás formas de acceder a la discusión del poder fracasaron. Entonces tuvieron que apelar a lo más radical y lo más violento. Recientemente hemos sabido que los jueces del Servicio de Inmigración de Estados Unidos han negado refugio y asilo político a verdaderos opositores cubanos, alegando que hay un nuevo presidente en Cuba, que ya no es un Castro y que por tanto en Cuba no existe una dictadura. ¿Qué le dirías a estos jueces si tuvieras oportunidad de hablar con ellos? Desafortunadamente para nadie es un secreto que a muchos líderes americanos no les interesa Cuba, ni les interesa la situación de Cuba ni lo que pasa en Cuba. Porque si les interesara un poquito, fuera un poquito a investigar, se dan cuenta que aunque no esté ningún Castro, la metodología sigue. Las mismas condiciones de cuando estaba Fidel, de cuando estaba Raúl, se mantienen ahora mismo. No ha cambiado absolutamente nada. Entonces, sabemos que hay un montón de líderes americanos que no les importa. O no les importa
o coquetean un poco con el gobierno, pero en realidad no les importa. ¿Cuál es tu mensaje para el gobierno y o el pueblo cubano acerca del decreto 349? ¿Cómo afecta este decreto a ustedes, los artistas underground? Bueno, mi mensaje es claro, es de siempre. Sobre todo para el gobierno. No creo que tenga un mensaje para el gobierno, porque el gobierno no escucha mensajes, ¿no? Mi mensaje a la gente, sobre todo en este decreto 349, que es un decreto que he dicho muchas veces, que lo que viene es a erradicar la libertad de la cultura y del arte, a enterrarla, de facto. La pobre que queda. Exacto. Y lo otro, a tratar de sacar completamente de juego de una manera legal a los artistas independientes o a los artistas que no están alineados con el gobierno, que no hablen el mismo lenguaje del gobierno. Esa es una de las cosas fundamentales de este decreto, así lo veo yo. Y sobre todas las cosas, legalizar la censura, hacerlo ya de una manera legal. En Cuba la censura ha sido de siempre, pero ya, si ya no pueden encontrar la manera de hacerla legal, creo que es rico, ¿no? Es perfecto, voladísimo, porque bueno, ya, cuando incumplas con esto, mira lo que te toca, ¿no? Pero mi mensaje es que los artistas, hay ya un montón de artistas en Cuba y fuera de Cuba, que están posicionados en contra de ese decreto, que han hablado muy fuerte y han protestado contra el decreto, pero dentro de Cuba hay otro montón de artistas que ojalá que se pongan serios, porque tú puedes pensar de una manera o de otra, tú puedes tener un criterio o otro acerca de la política, acerca de tu país, del gobierno de tu país, lo que sea, pero lo que sí es complicado es que tú como artista, sabiendo cuáles son las premisas por las que se cree y por donde transita el arte, que es sencillamente libre. Si tú estás viendo que hay un decreto como este, que está acabando con esa libertad, y tú haces silencio, o tú te prestas, o lo ignoras, estás formando parte de esa injusticia, definitivamente. Ese es mi mensaje para los artistas, los intelectuales. Y peor aún, que haya un grupo de artistas o de intelectuales que trata de legitimar algo así. Bueno, amigos, hasta aquí esta entrevista con Raudel Collazo. Gracias por estar acá con nosotros y por dedicarnos un poco de tu tiempo. Sabemos que ya pronto vas a regresar a Cuba. Te deseamos un feliz regreso y sin ningún contratiempo. Bueno, la noticia está aquí. Cuban Generation Y. Así que vamos por ahí. Yo estoy en la calle y la gente me aclama y yo sigo de pie. Esperan a ver si mis piernas me fallan, yo sigo de pie. Yo no sé por qué será suerte tan pero